Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a nuestra clase virtual de matemática. El día de hoy estaremos hablando sobre las operaciones con números decimales. De este tema ya nosotros hemos trabajado, ya nosotros hemos hecho ejercicios con números decimales, pero bueno, vamos a recordar un poco lo que es la adición y sustracción con números decimales. Y ahí tengo una definición que me dice, para calcular la suma o resta de números decimales, se iguala el número de cifras decimales de todos los números, completando con cero. Es decir, minuendo y sustrayendo, que son los elementos de la sustracción. Si uno tiene más decimales que el otro, yo lo debo de completar, al que le falte decimales, lo debo de completar con ceros. En la adición, los sumandos, si los sumandos tienen distinta cantidad de decimales, yo debo completar con ceros. Luego, se efectúa la operación respectiva. La coma decimal debe quedar en la misma columna. La coma decimal no cambia. Y cuando ordenamos los números, debemos de tomar en cuenta que la coma decimal quede debajo de la coma decimal. Eso se tiene que respetar. Veamos acá, fíjate. Los términos de la adición son sumandos y el resultado se le conoce como suma. Y los términos en la sustracción se conocen como minuendo, sustrayendo, y el resultado se conoce como diferencia. En estos ejemplos que yo tengo acá, puedo observar que los sumandos tienen solamente un número decimal. ¿Sí lo logran apreciar ustedes acá? El primer sumando tiene el 5 en el decimal y el segundo tiene el 7 en el decimal. Si se dan cuenta, tienen un solo decimal cada uno. Por lo tanto, no tengo por qué completar. En la sustracción, el minuendo tiene el 9 como decimal y el sustraendo tiene el 4 en la parte decimal. Si lo observan, cada uno tiene un solo decimal. Por lo tanto, no tengo que completar con 0. El caso de completar con 0 es cuando tengo más decimales en uno que en el otro. Ahí sí me veo obligado a completar con ceros. Ok, ejemplo. Aquí tengo el primero, mira. Es una adición, por lo tanto, tengo sumandos. El primer sumando es 5 enteros con 36 centésimos. Y el segundo sumando, fíjate que tiene 0 enteros, pero tiene 254 milésimos. Si observas bien, el segundo sumando tiene 3 decimales y el primero solamente tiene 2. Por lo tanto, el primero hay que completarle con un 0 para que tenga 3 decimales, igual que los 3 decimales que tengo en el segundo sumando. Efectúo mi adición y obtengo el siguiente resultado. Vamos con la siguiente. Fíjate que en el primer sumando, tú tienes acá 3 decimales, pero en el segundo sumando, tú solo tienes 2 decimales. Entonces te das cuenta que tu segundo sumando ya le está faltando un decimal para tener 3 como el primero. Y en el tercer sumando tengo 3 decimales, él no tiene problema. El único que tiene el inconveniente aquí es el segundo, porque tiene solamente 2 decimales. Entonces lo completo con un 0 y sencillamente efectúo la adición de las 3 cantidades. Observen que la coma siempre queda ubicada en la misma columna, separando entonces la parte entera de la parte decimal. No confundan eso, por favor. Efectúo la suma y obtengo el resultado. Voy con la sustracción. Ojo con la sustracción, que aquí es más cuidadoso completar con ceros. Minuendo, sustrayendo.
Minuendo un solo decimal, sustrayendo dos decimales. Obligatoriamente completar entonces con 0 el minuendo. Y después de completar, efectuar la sustracción como si fuesen números enteros. Siempre respetando la coma decimal. Al final debe de estar la coma en la misma columna. Y obtengo el resultado de la sustracción. ¿Cómo se llama el resultado de la sustracción? Se conoce como diferencia. Cuidado que esas pueden ser preguntas de examen. Siguiente sustracción. Observa que el minuendo, en este caso tiene 1, 2, 3 decimales, y el sustraendo solamente tiene 2 decimales. Quiere decir que el sustraendo le debo de completar con un 0. Y luego efectuar la sustracción siempre que respete el orden de la posición de la coma decimal. Ese orden es importante respetarlo siempre. Efectúo la sustracción y obtengo mi resultado. Veamos ahora lo que es la multiplicación de números decimales, pero en este caso tenemos la multiplicación por la unidad seguida de 0. Es decir, voy a multiplicar un número decimal por la unidad seguida de 0. ¿Quién es la unidad seguida de 0? Bueno, la unidad seguida de 0 es el 1 y lo van a acompañar ceros. Es decir, que puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 10.000, puede ser 100.000, puede ser 1.000.000, y así sucesivamente. Todas estas cantidades que estoy mencionando tienen de primero el número 1, que es la unidad, y le preceden ceros. Por eso se dice que es la unidad seguida de ceros. Los términos de una multiplicación son factores y el resultado se conoce como producto. No olviden eso. Factores, producto. Multiplicación de números decimales por la unidad seguida de 0. Para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de 0, fíjense que los ejemplos son 10, 100, 1000, se desplaza la coma a la derecha tantos lugares como ceros tenga la unidad. En el caso de que yo tenga que rodar la coma a la derecha y no tengo más números hacia dónde rodar, yo tengo que completar con ceros. Observen el ejemplo, mira. Aquí te dice 3,2 por 10. ¿Cuántos ceros tengo? Uno solo. Quiere decir que muevo la coma un solo lugar a la derecha. Va a quedar después del 2. Como no tengo que moverla más, lo dejo así. Me está quedando como resultado 32. Sin embargo, si observan el segundo ejemplo, tienes 3,2 por 100. En este caso, tienes dos ceros. Como tienes dos ceros, tienes que rodar la coma dos espacios a la derecha. Entonces, los ruedo. Si está entre el 3 y el 2, ruedo un espacio, me queda detrás del 2, pero ahí solamente rodé un espacio. Necesito rodar un espacio más. Y por eso me veo obligado a completar con un 0. Porque no tenía otro número para poder rodar la coma. ¿Qué pasa si es 3,2 por 100? Ahora son 3 espacios. Yo solamente tengo para rodar un solo espacio. Por lo tanto, tengo que completar con dos ceros. Porque la coma se tiene que mover 3 espacios. Multiplicación de dos números decimales. Para multiplicar dos números decimales, se efectúa la operación como si fuesen naturales. Y en el producto se separan tantas cifras decimales como cifras decimales tengan entre los dos decimales. Es decir, en la multiplicación, donde yo tengo factores, recordemos que los elementos de la multiplicación son los factores y el resultado es el producto. Yo efectúo la multiplicación de los factores como si fuesen números naturales. Aquí no tomo en cuenta la coma, pero en el resultado sí.
yo debo de sumar los números decimales, o sea, la cantidad de decimales que tiene cada uno de los factores, y esa cantidad de decimales sumadas son los decimales que me debe de quedar en el producto. Eso es lo que me dice la definición. Observen acá. Tengo dos enteros, 54 centésimos, multiplicado por 2. Yo efectúo la multiplicación como que no existe la coma. Mira, digo 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Escribo el 0, llevo 1. Y 2 por 2, 4 y una que llevo 5. Ok. ¿Dónde coloco la coma decimal? Me voy a los dos factores. Esto que está aquí arriba son los dos factores. Observo los decimales que tienen, la cantidad de decimales que tienen. El 2 no tiene decimales, pero 2,54 tiene dos decimales. Por lo tanto, en mi resultado yo tengo que tener dos decimales. Y aquí los tengo, 1 y 2. Y allí coloco mi coma decimal. Lo mismo sucede en el siguiente ejemplo. Fíjate que en los dos factores solamente hay 3 números decimales. Por lo tanto, en el resultado tengo que tener 3 números decimales solamente. Mira el tercer ejemplo que tenemos acá debajo. Entre los factores, el primer factor tiene 2 cifras decimales y el segundo factor tiene una cifra decimal. Yo tengo que sumar las cifras decimales. En total, si aquí tengo 2 cifras más 1, tengo 3 cifras decimales. En el resultado, yo tengo que tener 3 cifras decimales. Entonces las cuento 1, 2 y 3, y ahí debe de aparecer la coma decimal. Veamos ahora lo que es la división de números decimales. En los términos de una división son dividendo, divisor, cociente. División de números decimales por la unidad seguida de 0. Mira, bastante parecido a la multiplicación por la unidad seguida de 0. En la multiplicación, nosotros rodamos las comas a la derecha. En la división es todo lo contrario. Vamos a rodar la coma al lado izquierdo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjate que acá tienes 24,2 dividido entre 10. Tienes un solo 0. Debes de rodar la coma un espacio, pero lo vas a hacer al lado izquierdo. Es decir, si la coma está entre el 4 y el 2, me muevo un espacio hacia la izquierda y ahora me queda entre el 2 y el 4. ¿Okay? Aquí lo único que cambia es que la coma se rueda a la izquierda. Todo lo demás es igual. Para hacer una división que tenga decimales en el divisor, tenemos que transformarla en otra que no tenga decimales. Es decir, el divisor nunca puede tener decimal para yo efectuar mi división. Por lo tanto, yo lo que hago es que multiplico el divisor por la unidad seguida de 0. Ahora, ¿cuántos ceros le voy a colocar a la unidad? Eso depende de los decimales que tenga el divisor. En el primer ejemplo, como el divisor solo tiene una cifra decimal, yo lo voy a multiplicar por 10. Pero ojo, que cuando yo multiplico al divisor por 10, también tengo que multiplicar al dividendo por ese 10. Y después efectuamos la división. En el segundo caso pueden observar que el divisor tiene 2 decimales. Por lo tanto, lo tengo que multiplicar por 100. Pero cuando yo multiplico el divisor por 100, también tengo que multiplicar el dividendo por 100. Y después efectúo la división. Cuando tanto el dividendo como el divisor tienen números decimales, yo puedo aplicar 2 procedimientos. Puedo basarme en el que ya expliqué, que me tomo solamente las cifras del divisor, me doy cuenta que tiene uno solo, entonces multiplico todo por 10. Cuando yo vaya a efectuar la división,
en el momento que en el dividendo yo baje el número decimal, entonces en ese momento voy a colocar la coma en el cociente. Otro caso, los dos tienen decimales, ¿cierto? 4,75 y 2,4, ambos tienen decimales. ¿Qué cantidad tiene más decimales? El 4,75, tiene 2 decimales. En este segundo caso, que no lo explica el libro, ¿ok? Esto no lo explica el libro, esto lo explico yo. Yo haría lo siguiente. Multiplico por 100 el dividendo y multiplico por 100 el divisor. Y me quedan dos cantidades sin números decimales y efectúo la división. Es el método más sencillo que puedo utilizar. Bien, y de esta manera entonces terminamos la teoría con respecto a lo que eran las operaciones con números decimales. Hay algo que tenemos también que saber en este punto, porque nos podemos encontrar con operaciones combinadas con números decimales. Es decir, una operación donde aparezcan suma, resta, multiplicación y división en un solo ejercicio y yo debo de saber cómo resolverlo. Entonces, ¿qué debo de hacer cuando a mí en un mismo ejercicio me aparecen diferentes operaciones matemáticas? Bueno, primero se realizan las operaciones que se encuentren dentro de los signos de agrupación. Eso es lo primero que debo de resolver. De segundo, los productos y las divisiones en el caso de que hubiese. Y de tercero, las sumas y las restas también si hubiese. Si hay una igualdad en el orden o jerarquía en las operaciones, se opera de izquierda a derecha. Es decir, que si en la misma línea de operación a mí me han quedado puras sumas y restas, como la suma y la resta tienen la misma jerarquía, yo debo de resolver entonces de izquierda a derecha. Recuerda todo lo que te he mencionado en este video para que lo puedas utilizar en los ejercicios que tienes en tu libro de actividades. Entonces, nos vemos en el libro de actividades, chicos.